En esta presentación quisiera argumentar por qué hoy en día tendríamos que cambiar la enseñanza de la matemática. Esta presentación es parte de una charla que di en el Instituto número 1 Rawson en San Juan en mayo de 2023. Bueno, la idea en esta primera parte es comentar algunos posicionamientos sobre la enseñanza de la matemática. Inicialmente, pensar en si hay que cambiar o no y por qué, cuál es el sentido hoy de enseñar matemática. Voy a comentar sobre cómo uno como docente podría llegar a construir un fracaso anunciado, algunos mitos sobre el uso de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje, algunas preguntas que hoy en día un docente de matemática debería o podría o tendría que hacerse, y finalmente unos comentarios sobre enfoques actuales en educación matemática que dan sustento a estas cuestiones sobre las que estoy hablando. Si uno empieza a pensar si tendría o no que cambiar la enseñanza de la matemática, bastaría comparar, para empezar a ver contrastes, la Avenida de Julio en el año 1940 y en el día de hoy, que claramente marcan unas grandes diferencias, las aulas del año 1940 y las aulas de hoy. Estas son fotos actuales de aulas que se dan o que existen hoy en día en estas tres provincias de la Argentina, pero si uno mirara las clases, si uno entrara a una clase de 1940, si estuviera filmada, y uno entrara a una clase del día de hoy, probablemente no vería tanto contraste como se ve en las dos diapositivas anteriores, en el contraste que hay entre la avenida de 9 de Julio en el pasado y hoy, y un aula como edificio en el pasado y hoy, aunque sea en algunos lugares. Entonces, para empezar a pensar en el sentido de enseñar matemáticas, yo tomé los diseños de primaria y secundaria de la provincia de San Juan. Como les decía, esta presentación surge a raíz de una visita allí, y no como para que lo lean, pero basta que miren estas páginas que están aquí señaladas. El diseño jurisdiccional de educación primaria menciona y da pautas sobre la enseñanza de la matemática con un enfoque constructivista. Se menciona una producción cultural, se hace énfasis en la enseñanza y el aprendizaje de procesos de pensamiento, y se pone en contraste y por la negativa el énfasis en la acumulación de resultados ajenos. Se comenta la intención de ver la enseñanza de la matemática como una construcción y no como un descubrimiento. Al descubrirle subyace destapar algo para ver algo existente debajo, como quitar un velo, y esto del descubrimiento, entendido así, atenta contra la idea de la construcción, que es algo que no existe y que uno construye a propósito de querer dar alguna respuesta. Se habla de discutir y decidir, de tomar decisiones argumentadas con matemática, de autoevaluar el sujeto que aprende procesos y resultados. Se habla de la resolución de problemas. Todas estas son palabras que están en estos textos que puse aquí abajo. Interpretar el mundo natural y social. Se enfatiza en el trabajo interdisciplinario. Aparece el término alfabetización matemática, que tiene connotaciones muy precisas. Pensar y comunicarse matemáticamente, la formación de un ciudadano crítico y la alfabetización digital. Ahora voy a hablar en un momento sobre estos mitos que hay detrás del uso de las TIC. Haciéndolo análogo con un material para educación de nivel secundario, de nivel medio, aquí están las páginas de donde tomo esto que voy aquí a sintetizar con estas palabras, como si fueran casi palabras clave. Los estudiantes actuando ante problemas cotidianos. Nuevamente aparece la resolución de problemas intra y extra matemáticos. Aparece el interés de vincular la matemática con la vida cotidiana y con el mundo laboral, la aplicación a otros espacios curriculares, nuevamente el enfoque constructivista,
se habla del desarrollo de habilidades y destrezas, el aprendizaje autónomo, la integración de las TIC y la presencia de distintos caminos de resolución. Con esta antesala, si uno pensara en cómo es el esquema de una clase tradicional en matemática, donde el docente explica un tema, muestra ejemplos y resuelve ejercicios que funcionan como modelo a seguir, para luego darle un espacio al estudiante a que resuelva ejercicios similares y finalmente poner alguna aplicación para resolver. Este esquema de clase tradicional podría también matizarse con una primera viñeta que yo podría haber puesto ahí, donde el docente muestra un problema y le argumenta a los estudiantes que con lo que se sabe de matemática al momento no se puede resolver, pero que un rato más tarde, con el tema nuevo enseñado, sí se va a poder resolver, y entonces esa motivación inicial es la que puede resolverse al final con la aplicación. Si uno pensara en estas clases tradicionales, claramente estas palabras clave de mis dos diapositivas anteriores no se podrían atender con un modelo de clase de estas características. Entonces, algo toca hacer. Nos toca hacer algo. Quiero aquí dedicarme un momento a mostrar cómo un docente podría construir un fracaso, y esto suele darse o suele surgir a partir de un problema que como docentes vemos, un problema que podría ser genuino, en donde el docente dice: mis estudiantes no saben lo básico, no puedo enseñar lo que tengo que enseñar porque no saben lo anterior, las cuestiones básicas. Y esto de lo básico suele circunscribirse a operatoria numérica y algebraica. Solemos escuchar en los inicios de un curso a un docente diciendo: mis alumnos no saben fracciones, no saben operar con fracciones, no manejan la operatoria algebraica básica, no saben hacer una distributiva o sacar un factor común. Entonces, uno como profe empieza a pensar: ¿qué hago? ¿Avanzo igual? ¿Hago un repaso sobre eso que no saben? ¿Lo enseño yo de cero? ¿Me atraso? Si lo enseño yo, me tengo que atrasar. ¿Es su problema? ¿Es problema de los estudiantes o es mi problema, problema de mi enseñanza? Cuando uno se pone a pensar dónde ubicar este problema, uno dice: no sé si será de la formación anterior de los estudiantes, que no pusieron suficiente atención, del entorno, de las instituciones, de los docentes, de mi propuesta de enseñanza. No me queda claro. Entonces, si yo tenía dudas de si era problema del estudiante, porque en realidad nos nace pensar eso, es un problema del estudiante. Muchas veces uno sabe que el docente el año pasado dio esos temas. Ratifico que eso que yo necesito, el estudiante no lo sabe, lo vuelvo a enseñar yo de mi mano, buen profe. ¿Vuelven los estudiantes a fracasar conmigo después que volví a enseñar? Y entonces ratifico que ahora sí el problema es del alumno. Ya tengo claro dónde ubicar el problema. El problema es del alumno y entonces digo: ahora sí, ya sé que no es mi problema, ya le dediqué tiempo, lo volví a enseñar e igualmente vuelven a fracasar. La enseñanza sigue intacta. Fíjense que acá hay una trampa. Hay una trampa, hay un error en la argumentación, no repara en las propias evidencias que uno tiene como docente. Si yo enseñé de una cierta forma y estoy confiada de que esa enseñanza es efectiva y la realidad me muestra que no, en lugar de pensar que el problema estuvo eventualmente y efectivamente en algo de mi propuesta de enseñanza, ubico la responsabilidad del problema en el otro, en el estudiante. Esto que digo no solo no toma las evidencias que uno mismo tiene como docente, sino que desconoce aportes que la educación matemática hace. Esto es la construcción de un fracaso, la construcción del docente generándose desligando la responsabilidad en el estudiante. Quiero hacer algunos comentarios sobre el uso de las TIC.
porque como vieron los diseños curriculares de las provincias, y me extiendo más allá de San Juan, promueven que las clases de matemática tengan la presencia de las TIC, y se podría hablar más sobre esto. Algunos mitos sobre el aprendizaje. Mitos. El uso de las TIC en clase debería habilitarse luego de que puedan resolver en papel y lápiz. Si dejamos que los estudiantes utilizan las TIC, no piensan. Aunque los estudiantes sean nativos digitales, solo usan redes sociales y se dispersan. Primero tendrían que aprender a usar el recurso GeoGebra, por ejemplo, antes de que uno se los habilite para resolver algo en matemática, y se pierde mucho tiempo en la clase por los problemas que se tienen con las tecnologías. Algunos mitos sobre la enseñanza. Si el docente no domina el recurso, no puede plantear su uso. No aprenden lo valioso de la matemática, se los hace el recurso. Se pierde mucho tiempo en clase, el docente no llega a dar todos los temas. El docente que usa TIC en sus clases mejoró la enseñanza. Se puede ahorrar tiempo mostrando resultados desde una pantalla. Y ahora voy a ir, aquí están los mitos que acabo de mencionar sobre el aprendizaje, y voy a ir tapando cada uno de estos mitos con efectos, con algún ejemplo que cada uno de estos mitos provoca, produce. Entonces, un efecto que produce el primero de los mitos: el uso de la TIC en clase debe habilitarse luego de que puedan resolver los estudiantes en papel y lápiz. Produce como efecto que, como nunca dominan esa resolución en lápiz y en papel, nunca usan TIC. Al mito: si dejamos que los estudiantes usen TIC, no piensen. Entonces, como no podrían pensar usando las TIC, mejor que no usen TIC. El hecho de que sean nativos digitales, solo usan redes sociales y se dispersan. Como se dispersan en redes sociales, no habilito el uso de las TIC, no habilito el celular. Si primero tienen que aprender a utilizar el recurso, pasaríamos o se podrían pasar clases aprendiendo comandos de GeoGebra, por ejemplo, y entonces se desvanece la matemática durante un montón de tiempo. Y esto de que se pierda mucho en clase por los problemas de TIC, entonces limitamos la presencia de las TIC a una o dos clases. Voy a contar entonces, del mismo modo, algunos efectos que estos mitos sobre la enseñanza provocan. El hecho de pensar en que el profesor, hasta que no domine un recurso, no pueda plantear su uso, hace que el docente se la pase haciendo cursos de TIC, de GeoGebra, de Cabrí, de distintas aplicaciones. El docente nunca llega a sentir que domina el recurso, y entonces no lleva nunca al aula el uso del recurso. Si el profe piensa que lo valioso de la matemática se lo realiza el recurso, uno tendría que pensar qué es lo valioso hoy. Y lo mismo esto de, si se pierde mucho tiempo de la clase, el profe no llega a dar los temas. Uno acá diría: enseñar matemática es dar temas, doy temas. Eso es enseñar hoy, eso es lo valioso hoy. Y aquí el profe que usa TIC en sus clases mejoró la enseñanza, dependería de qué uso de las TIC haga. Y esto de ahorrar tiempo, del uso de las TIC para ahorrar tiempo, pone al docente en un nivel de integración de las TIC intermedio. Hay estudios sobre esto que ubican al uso de las TIC para optimizar en un nivel intermedio de aprovechamiento del recurso. Y esto es un mensaje para los interesados en que se muevan, porque hay mucho más para sacarle riqueza al uso de las TIC. Entonces nos ponemos a pensar qué hacer, y por ahí nos agarra el ataque, ¿no? Queremos usar las tecnologías, decidimos que este no es problema mío, es problema del profe de tecnología educativa, de tecnología. Nos da ganas de romper todo, no queremos abordar esto, no queremos usar, nos quedan herrumbadas las computadoras viejas en los pasillos de las escuelas.
En realidad hay otro punto de vista sobre el uso de las TIC. Yo tengo algunas cosas grabadas en otros videos. En este no me voy a dedicar para no extenderlo de otro tipo de cuestiones que tenemos que hacer como profes. Solamente cierro esta presentación diciendo que los enfoques de la educación matemática que hoy en día ocultan lo que a simple vista es pequeño, se ven pequeños los aportes de la educación matemática, sin embargo hay un mundo de cosas y pongo esta imagen que ya seguro la habrán visto de mano mía y del equipo, hablando sobre educación matemática, del universo de cuestiones que hay. Ustedes piensen que cada una de estos globitos es un enfoque teórico sobre educación matemática hoy en día vigente en Argentina y en el resto del mundo, con una perspectiva constructivista de enseñanza de la matemática y que nos dan herramientas de tipo teórica, prácticas y metodológicas que permiten mejorar las propuestas de enseñanza con y sin uso de TIC en la clase. A modo de cierre, en el pasado el acceso a los datos, a la información era clave, no se tenía. Uno viajaba mucho tiempo para llevarse a su casa una demostración de un teorema, un enunciado de un teorema, no se accedía de otra forma. Entonces hay cosas que tenían sentido en el pasado que hoy en día no los tendrían. Hoy en día el acceso a la información es inmediato. El punto es qué hacemos con esto. No tiene sentido resistirse a lo que hoy en día está accesible. La tecnología, Google, buscar información está accesible. Yo le puedo decir a los estudiantes que no googleen, pero van a ir a la casa y salen de mi aula y tienen Google en el teléfono. No tiene sentido que nosotros como profe nos resistamos. El punto es que nos toca planificar otro tipo de actividades y, como decía recién, la educación matemática justamente nos brinda ese tipo de conocimiento. Yo cierro esta presentación retomando la pregunta que le dio origen de si tenemos que cambiar la enseñanza de la matemática y diría de manera medio categórica que si la enseñanza es de tipo tradicional, debemos cambiarla. Muchas gracias. Ahí queda mi mail de contacto y queda este sitio con este código QR donde hay un montón de otro tipo de información. Seguimos en contacto.